predicar la palabra aquí en este lugar, desde ese momento me puse nervioso, en este momento sigo nervioso, porque no es una casualidad, coincidencia, pero el Señor existe en esas cosas. El Espíritu Santo guiando a cada uno de los hermanos aquí para poder hablar la palabra de Dios. Un honor, pero también una responsabilidad muy grande estar aquí parado. No pretendo en esta noche, hermano, enseñar a ninguno de ustedes aquí, sino compartir de la palabra de Dios lo que deja ella en nosotros, al Padre, en nuestros corazones, cuando leemos allí de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, que nos trajo hasta este lugar. Entonces, en esta noche vamos a tratar de compartir algo de la palabra del Señor. Como es sabido, mañana domingo, primer día de la semana, la cena del Señor, tanto aquí como en la disciplina, ya se está celebrando en la mañana, 9 de la mañana. Entonces, cuando estaba leyendo la palabra de Dios hoy, estaba pensando en el sacrificio de la cruz. Y hay muchos escritores, o se puede decir eruditos de la palabra de Dios, estudiosos, que dicen que el Señor Jesucristo cumplió con por lo menos 300 a 350 profecías que de él estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y una de ellas nos llama la atención porque Isaías 53. Vamos a leer allí en Isaías primero. Isaías capítulo 53. Vamos a leer allí varios versículos. Desde el versículo 3, Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus respiradores, enmudeció y no abrió su boca. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, Evangelio de Mateo 27, versículo 11. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hasta aquí, hermanos, esperando que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche en nuestro corazón.
Como hemos aprendido, Isaías 50, el profeta Isaías, se ha leído que 700 y tantos años antes de nuestro Señor Jesús estar en esta tierra, Isaías profetizó esto del Señor Jesucristo. Y cada palabra, cada versículo que hemos leído ahí en el libro de Isaías, el Señor lo cumplió a cabalidad, sin pasar ni una jota ni una tilde. Cada una de las palabras profetizadas por este gran hombre, el Señor Jesucristo las cumplió. Y hemos leído allí cómo aquel hombre, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, estaba de pie. Dice Jesús, pues estaba en pie delante del gobernador. Y cuando leemos el capítulo 26 de Mateo, el arresto de nuestro Señor, cuando lo fueron a buscar, fue la noche anterior, ya ha sido golpeado, fue torturado, el Señor fue interrogado, primero por los judíos, por aquellos dos sumos sacerdotes que estaban incumpliendo la ley de ese tiempo, lo que estaba escrito. Tenía que haber un solo sacerdote y había dos. La palabra de Dios nos registra allí que eran familiares. Anás era suegro de Caifás. Entonces, todo aquello, todo ese juicio de noche, la presión de nuestro Señor, llevado hasta ese lugar de los judíos, golpeado, maltratado. Pero cuando entramos en el capítulo 27 de Mateo, versículo 11, vamos a ver a ese Jesús de pie delante del gobernador. Y es admirable, hermanos, porque uno se pone a leer con detenimiento la palabra de Dios y va a ver aquí todo lo que tuvo que sufrir nuestro Señor desde el mismo momento de aquella oración en el jardín de Getsemaní, cuando dice la palabra de Dios que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Allí empezó la crucifixión del Señor, hablando espiritualmente. Él sabía, él lo sabía porque él era Dios encarnado. Y aún así, sabiendo lo que tenía por delante, él quiso seguir hasta el final. Y la oración allí era: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cada cabalidad, cada profecía, cada palabra registrada, el Señor la estaba cumpliendo. Pero era allí, delante del gobernador Pilato. Y cuando uno empieza a leer allí, de pie, delante del gobernador, vamos otra vez a pensar en los sufrimientos, en las torturas, como ese hombre, siendo hijo de Dios, encarnado, el perfecto hombre, pero la palabra de Dios nos registra que él sintió hambre, sueño. Él tenía las mismas necesidades, esa es la palabra de Dios, pero sin pecado. Y está de pie delante de aquel gobernador romano. Los judíos, los que tenían que llevar la palabra de Dios al pueblo, los que tenían que ejecutar la ley de acuerdo a lo que estaba escrito, ellos se aliaron para llevar al Hijo de Dios hasta aquel juicio. Y tenían que conseguir algo para unos testigos, una acusación, para poder llevarlo hasta el gobernador romano, porque era una provincia, era Judea en ese tiempo, Galilea y todo eso